En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Las 9:35 de la mañana, ahora menos en Canarias, y abrimos nuestro consultorio de bolsa. El primero de la semana aquí en Capital Intereconomía. Hoy ya con gráficos, con YouTube, para que podamos ver, entender y aprender un poquito de lo que nos va a contar esta mañana Javier Echeverri, responsable de Active Trades España. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal ese verano? Echeverri, responsable de Active Trades. A ver, que me oigo por ahí un poquito con retorno. Así que, Javier, ¿tú me oyes bien? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal ese verano? Muy bien. Digo que muy bien. No sé si me oyes bien, no me oyes con un poquito de retardo. Vamos a ver si lo podemos ir solucionando. Ya saben que las consultas nos las pueden dejar por diferentes vías. Una es nuestro canal de YouTube, Intereconomía Radio, y ahí nos pueden dejar en el chat las preguntas sobre bolsa, sobre valores, sobre índices, sobre compañías, sobre si es el momento de entrar en alguna acción o no, o vender las posiciones que tengan. También pueden dejarnos su pregunta a través del teléfono directo, 91 533 1851, 91 533 1851, o mandarnos un mensaje de texto o audio al WhatsApp 609 224 716, 609 224 716. Con ellos buscamos valores protagonistas hoy en la bolsa española, en la bolsa americana, bolsa española que sigue subiendo. Tenemos al IBEX 35 ganando ya casi un 1%, vuelve a aumentar un poquito esos números verdes, están 9.425 puntos. Javier Echeverri, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Me oyes? Te oigo, buenos días. Muy buenos días. No sé si estás con manos libres porque me oigo yo también por ahí de segundas, pero bueno, por lo menos ya si me oyes ya es lo importante. Ahora probablemente ya no te oigo. Sí, pero yo creo que tienes el altavoz del ordenador, porque así me oigo yo. O sea, que va a quitar el volumen al ordenador. Y así no... ¿Ya está quitado? Venga, pues ahora ya no me oigo. ¿Tú me oyes bien? Pues vamos con ello. 915331851, WhatsApp 609-224-716. ¿El mercado se olvida de Jackson Hole y esto ya va con la directa hacia adelante o qué, Javier? Bueno, el mercado de momento está súper contento. Vamos a ver si va con la directa, como bien dices, pero de momento Jackson Hole ha sentado muy bien. Parece ser que esa postura un poco más dura por parte de Jerome Powell, en la que nos decía que, bueno, que se reservaban el derecho de continuar subiendo los tipos de interés si veían que no se mantenía de manera sostenible, que fue una palabra muy importante, ese objetivo del 2%. Recordemos que estamos en el 3,3 todavía y, por tanto, no solamente hay que alcanzar el 2%, sino mantenerlo. Y esto es lo que, bueno, pues en definitiva nos intentaba mostrar, que iban a seguir siendo muy estrictos, pero el mercado se lo ha tomado un poco como cantos de sirena. Es decir, no parece que al mercado le haya parecido que vayan a tomar ese tono un poco más estricto, un poco más hawkish, y que vaya a ser un poco más duro la política a partir de este verano hasta final del año, que probablemente, en mi opinión personal, sí que quede alguna restricción, alguna subida de esos 0,25 que estamos esperando todos. Pero bueno, yo creo que ya está más que descontada esa posible subida y, por tanto, el mercado se lo está tomando pues muy bien, porque no ha encontrado nada dentro de las palabras del señor Powell que haya podido cambiar la imagen que teníamos todos, que era, bueno, de momento no van a subir y probablemente suban algo hasta final de año. Como no ha habido nada que desmonte esa idea, pues los mercados se lo han tomado muy bien. Vale. IBEX 35, niveles a tener en cuenta, Javier, que hay que vigilar. Hoy los 9.400 puntos, ¿podemos empezar a pensar en algo más interesante por arriba o hay que seguir vigilando por abajo, 9.300, 9.200? Bueno, tenemos, como muy bien dices, esos 9.300 como zona muy importante, y ahora mismo está justamente, esos 9.420 están sobrepasando varias zonas importantes, que probablemente los amigos que estén en YouTube estén viendo el gráfico que estoy mostrando en pantalla. Sí. Se ve claramente donde hay una zona de acumulación de precios importante, y el siguiente objetivo a batir sería en torno a esos 9.500 puntos, donde estaríamos hablando de zonas que anteriormente han sido zonas de resistencia. En marzo del 23 también lo ha sido. Javier, pon los gráficos, que me dicen que los has quitado antes con el pon los gráficos para que los vean, si puedes, la gente, para que lo vean en nuestra pantalla, en nuestro canal de YouTube, Intereconomía en directo, y veamos cómo está el IBEX 35. Okay. Venga.
Perfecto, ahora sí. A ver si me podéis confirmar. Sí, me dicen que ok, así que venga. Venga, fenomenal. Pues estábamos justamente lo que decíamos. En una zona donde, vamos a marcar aquí con una línea para que lo veáis todos, en una zona donde hay una acumulación de precios importante, justamente toda esta zona de aquí, donde estamos cotizando en 9.420, toda esta parte tiene que ser rota hacia arriba. ¿Y hasta dónde se puede romper? Pues claramente hacia esta zona. Vamos a abrir un nivel de precios para que lo pueda ver todo el mundo claramente. Ahí estaríamos en esos 9.518, zona de 9.500, donde vemos cómo las mechas dan justamente, cómo los cuerpos de las velas, dan justamente en toda esa zona, y que quizá va a ser el objetivo a batir, esos 9.518. De momento todavía no se ha roto la zona de los 9.419 que cotiza ahora mismo, esa zona de 9.420 aproximadamente, que muy probablemente va a tener todavía algún tipo de recorte hasta la zona de los 9.300, 9.285 aproximadamente. Entonces, vamos a esperar. De momento estamos en zonas de a ver qué hace. Vale, de esperar, pero con buen tono, ¿no? Con más posibilidades de arriba. Buen tono. Vale. Venga, vamos con... Tenemos apertura con gap alcista. Vale. Zona de esperar, pero con buen tono todavía. Venga, vamos con un audio, Javier. Hola, buenos días. Para el señor Echeverry, 3 acciones, 2 americanas y una del IBEX Santander, compradas a 3,40, soporte y resistencias en el corto plazo. JP Morgan a 143, comprada, soporte y resistencias, e Intel, comprada a 31,40, soporte y resistencia. Gracias. Pues vamos con ellas. Santander, JP Morgan, Intel. Vamos a JP Morgan. Tenemos JP Morgan, Intel Santander, y Santander. Intel. Correcto. Intel Corporation en Nasdaq, ahí la tenemos. Fenomenal. Bueno, vamos a empezar, si te parece, por JP Morgan. Lo vemos en una tendencia alcista claramente marcada, donde ha tenido un repunte muy importante después de la pandemia y ha seguido subiendo. Sí que es verdad que hemos visto una corrección muy profunda a finales del 2022, después de máximos en torno a los 171 y que se ha quedado en los 102. La corrección es muy, muy potente, pero lo vemos de nuevo con una subida importante. Yo creo que habría que afianzar esos 140 aproximadamente, que es la zona donde debería apoyarse para hacer una figura de throwback y continuar subiendo. Si hablamos, por el contrario, de Intel, vemos una respuesta bien distinta, y es que después de una zona de acumulación importante de los últimos años, por fin rompió en 2017, salía hacia adelante muy bien, pero la pandemia no le sentó tan bien como al resto de las empresas, cayó muy fuertemente y desde entonces, tenemos una caída marcada en todo el 2021 hasta nuestros días bastante complicada. Hemos tenido un pequeño repunte. Es cierto que las zonas de soporte de 24.70 se han mantenido bastante bien y que, por tanto, no es una cuestión de preocuparse especialmente. También actualmente marcando esa posible zona de throwback, de subida, apoyo y continuación de la subida. Parece ser que además está apoyando en la zona de 46 de RSI y eso de momento lo está sirviendo de resistencia. Si rompe ese 50 de RSI y marca una vela en semanal de cierre, será una señal interesante para darnos cuenta de que efectivamente podemos estar ante una subida más potente. Y en cuanto a Santander, pues vemos claramente la zona de acumulación en la que se encuentra, una zona muy muy amplia, desde esos 3,97 a los 3,52. Dentro de esa zona hay un movimiento complejo y hay un movimiento que hay que dilucidar más bien cómo se va a ir comportando el activo. Lo único que podemos ver en este momento es que la zona de 3,40 es una zona de posible apoyo en cuanto a lo que podría hacer el título, porque tiene zonas muy anteriores, desde septiembre del 19, donde se ha apoyado como soporte ahí, lo tiene también en octubre del 21, lo tiene también más recientemente en junio. Por tanto, todo ese soporte en la zona de 3,40 podría ser una zona importante. Del último movimiento que está haciendo el Santander todavía está muy lejos y podría caer mucho más fuerte hasta los 3 para llegar a buscar ese soporte de la tendencia primigenia que tiene el activo. Vale, venga, vamos con más. Voy al YouTube, que también hay mensajes de audio. Enseguida voy con más y voy también con
con consultas escritas. Nos preguntan por dos valores. Bueno, te paso uno de momento. Valeo. Quería preguntar por Valeo, desde que la compré solo hace bajar, pierde un 10%, y Siemens Energía pierde un 15%. ¿Cómo ves estos dos valores? Valeo y Siemens Energía. Ok. El de Siemens Energía, bueno, ticket, Valeo como hay varios aquí, parece. Siemens Energy, ENR. Ok. Vamos a buscarlo entonces de momento también para que no se nos quede. ENR. Siemens Energía, acción Viena. No sé si es esta la que me sale como... Siemens Energía, ENR. Siemens Energy. Ese por un lado, y el de Valeo, te lo digo, si lo necesitas. Valeo. Aquí está. Valeo FR. Parece poco. Siemens Energy cotizado a 13.02. Eso es. Sí. Correcto. Vale. Vamos con ello. Fenomenal. Pues vamos. Entonces, hablamos de Valeo. La primera la tenemos en pantalla. Está actualmente buscando una zona de soporte. La zona de soporte sigue todavía lejos. Perdón. En esos 16.50 aproximadamente es donde se encuentra la zona de soporte. La tenemos cotizando en 17.49 y nuestro oyente nos dice que ya pierde un 10%. Por tanto, probablemente haya buscado un apoyo en la zona de 19.72, que si medimos la caída hasta el momento actual sería un 11,56. Por tanto, imagino que será esa zona donde ha buscado la entrada nuestro oyente. Lo que pasa es que muy a menudo esas entradas hay que confirmarlas, como decíamos, con ayuda de otros indicadores. No vale simplemente que veamos un título apoyarse en un soporte o una resistencia, puesto que hay muchas cosas que influyen y tenemos que buscar dentro de cada estrategia que manejemos, tenemos que buscar un mínimo de 3 indicadores, de 3 gatillos, de 3 activadores que nos den la posibilidad de entrar al mercado, ¿vale? No simplemente con apoyarse en una resistencia o un soporte, porque las resistencias y los soportes se rompen, no son infinitos y por tanto no sabemos cuál se va a romper. De ahí que filtremos con un poquito más de ayuda, ¿no? Y si nos vamos... a Valeo. A Valeo estamos hablando. Ah, vale, pues Siemens Energy entonces, ¿no? Ya está. Vale. Valeo estábamos hablando de eso. Ahora, si nos vamos a Siemens Energy, que la tenemos aquí en pantalla, vemos esa cotización de 13.02, bueno, un sesgo bastante bajista. Es verdad que, los mínimos están en 10.36 y, por tanto, esos mínimos en 10.36, teniendo en cuenta que está a 13.02, tiene bastante por arriba que ganar. Estamos hablando de unos 24,50 zona de resistencia máxima y su primera resistencia estaría en 18.02. Bueno, tendría por debajo, teniendo en cuenta que los mínimos están muy próximos, mucho menos riesgo que el potencial de subida que puede tener. Laboratorio Robi, nos preguntan en WhatsApp, nos pregunta Francisco. Objetivos actuales a corto por análisis técnico. Está dentro con ganancias algo mayores del 5%, nos dice. ¿Cuál es el próximo objetivo de Robi? ¿Y cómo ves al valor? Vamos a ver. Cuéntame. Porque por Robi me salen un montón de cosas, pero no me encuentro los laboratorios. A ver, ¿dónde sale? A ver, Laboratorio Robi, el ticker es Robi, tal cual, R-O-V-I. Ah, aquí está. Sí. Ahí está. Vale, fenomenal. Bueno, tenemos una subida potentísima de Laboratorio Robi que se ha dado en la sesión del... Vamos a ver un momento... Aquí estamos, en la sesión del 3 del 7 y del 8 del 1. Bueno, yo creo que estos gráficos están un poco desactualizados porque me sale como uno del 8 lo más antiguo, por tanto, dame un segundito a ver si lo puedo tomar la fuente de otro lado. Creo que estos gráficos están desactualizados. Laboratorios farmacéuticos, aquí está, 51, perfecto, esta está actualizada. Pasamos. Y os los paso aquí en pantalla. Cambiamos a velas. Sí. Venga. Ahora sí. Y ahora tenemos la fotografía mucho más clara. Como decíamos, subida importante dentro de Laboratorios Robi, 51,20. Además, subida en la apertura de hoy con ese gap. Ojo,
porque hemos tenido una ruptura en torno a los 46,72, 46,70, toda esta zona que claramente se ha mantenido un soporte que ha roto, es el 46 un poquito más abajo, ahí estamos. 46 aproximadamente, la ruptura ha sido muy buena, justamente ha hecho esa figura de pullback para continuar bajando antes de la ruptura, y a partir del 23 de agosto hemos visto una ruptura muy comedida, poco a poco, como se tiene que hacer para estabilizarlas. Por tanto, bueno, ahora mismo la tenemos en una subida libre. Dentro de los últimos tiempos podríamos hablar de que no cotiza estos precios desde agosto del 22, justamente desde el año pasado, y aquí tenemos que ser un poquito más precavidos, porque nos podemos encontrar que soportes y resistencias anteriores podrían frenar perfectamente en 52,15 esa subida, y que además no tendría por qué ser definitivo, pero lógicamente donde han estado los precios se pueden volver a encontrar, y por tanto tenemos que ser conscientes de que hasta los 46 por abajo y hasta los 52,15, con 20 por arriba hay una gran diferencia. Por tanto, precaución. Venga, mensaje de audio. Buenos días, mi pregunta es por unas acciones que tengo de Tilray y Fuelcel, las dos con pérdidas. Tilray las tengo a 8 euros compradas y Fuelcel a 3,50 más o menos. A ver cómo las ve, si las vendo o las aguanto. Gracias, enhorabuena. Tilray, Fuelcel. Tilray la tengo en el Nasdaq y en el Xetra. Sí, pues entiendo que en el Nasdaq, porque ¿qué precio te sale en el Xetra? Tilray a 8 en el Xetra. En el Nasdaq. Las tiene a 8 y está a 2,34 en el Nasdaq. Y dice que está con pérdidas. Las tengo, sí. Y fue el ticket también en el Nasdaq, FCL, 1,38. 2,13 las tengo en el Nasdaq. Y fue el CEL, vamos a verla. 1,38 en el Nasdaq también. Y las tiene oyente a 3,50. Compradas. Con pérdidas, nos decía ambas, sí. Pues el 1,38 me suena a mí. Pues venga, háblame de ellas. Pues Fuelcel, caída fulgurante. Fuelcel tenemos que tener mucho cuidado, porque además la caída tiene una tendencia subyacente muy, muy potente. Por tanto, todo título que tiene esta caída tan brutal, y que además se aproxima a zonas de mínimos. Recordemos que esos mínimos están en torno a los 0,34, tenemos en 1,38, parece que falta mucho, pero no es tanto. Entonces, puede ser una compañía a tener en cuenta a la hora de buscar posiciones contrarias, pero desde luego a la hora de buscar largos hay que tener mucho valor. Desde febrero del 21 no para de caer. Yo desde luego no es una compañía que me guste muchísimo. ¿Asumirías más pérdidas entonces o no le ves que vaya a levantar cabeza? Yo es algo que no puedo decir si el cliente tiene que asumir pérdidas o no, tienen que decidirlo ellos. Sí. Porque además al trabajar en una compañía financiera no puedo decir ni abrir ni cerrar una posición, está totalmente prohibido. Pero sí que les pongo un poco el escenario, ¿no? Realmente una compañía que no para de caer, que no para de perder y que además el subyacente es totalmente bajista, bueno, pues tienen que ser ellos los que tomen la decisión de qué quieren hacer. Bueno. Fuelcel, lo mismo, también con pérdidas. Menos pronunciadas, pero pérdidas también, ¿eh? Fuelcel es de lo que hablábamos. Tilray, perdona. Tilray, que está pues peor todavía, porque Tilray lo tenía 8 y 2,34 cerró creo que el viernes. Claro, mira, esto yo simplemente con ver los gráficos creo entender un poco la filosofía del inversor que está utilizando, y es que cuando ve un pequeño repunte en una compañía muy bajista, algunos inversores creen que es muy buena idea buscar el momento justo de giro de esa compañía porque tiene un potencial de crecimiento muy alto. Si nos vamos a mostrar los 8 dentro de Tilray, vamos a ver claramente que son zonas de antiguo soporte y antigua resistencia, y que esa conjunción probablemente le haya hecho pensar al inversor que, bueno, era una zona interesante para darse la vuelta. Si las mantiene hace tiempo, estamos hablando de abril del 22, marzo-abril del 22, donde alcanzó por última vez esos 8 euros, probablemente haya entendido que en esa zona iba a romper. Pero claro, una ruptura sin consecución, sin dejar claro que es una ruptura al alza con una vela semanal cerrada, con una figura de throwback, con distintos indicadores que nos ayuden a entender si efectivamente es una ruptura consistente o no,
pues normalmente lo que sucede es que se apoya en una resistencia y sigue cayendo, o se apoya en un soporte y sigue subiendo. Vale. Bueno, tenemos que tener un poco cuidado, ¿no? No intentar ser los más listos de la clase, que es lo que siempre digo, no intentar adivinar cuando el precio se va a dar la vuelta y va a cambiar una tendencia primigenia de meses y en algunos casos de años, como es el caso. Pregunta Alejandro por Boeing. Vea el ticker. Boeing, la aerolínea. Dice que está dentro con beneficios para saber precio de salida. BA. No es el ticker que nos pone el oyente. A ver si la tengo aquí directamente, ¿no? Boeing Company, ahí está. Me decías que los precios del oyente son... Bueno, con ganancias, no da el precio exacto, pero dice que... con ganancias. Sí, okay. Pero con beneficios, para saber precio de salida, pregunta bueno, Alejandro. Está fenomenal. Lo tenemos cotizando ahora mismo en 2.23,41, si no estoy confundido el ticket, que juraría que no. Tenemos una zona de gap que se ha cerrado. Esto es muy buena noticia, porque normalmente, como sabemos, estos gap temporales, estas zonas de hueco temporales donde el precio se alza con fuerza en un momento determinado, antes o después, precisamente por el impulso de esa fuerza, antes o después el precio suele tender a apoyarse y cerrar este hueco anterior que dejó. Podemos ver claramente en las pantallas que la apertura del gap fue en 215,65, llegó a un máximo en ese impulso de 2,43 y en la vela actual lo ha cerrado hasta desde esos dos, vamos a decirlo con exactitud, el mínimo fue 2,12,88 y el máximo 2,23,77. Actualmente está en 2,23,41, fue el cierre del viernes anterior y por tanto, bueno, desde luego muy buena zona. Máximos importantes para tener en cuenta, pues todo aquello que supere los 2,38,51 serán buenas noticias, pero es una resistencia potente. Vale, mira, te voy a dejar mirando durante el boletín informativo 4 valores, si te parece. 2 de José Luis y 2 de otro oyente, de Gabriel, a través del WhatsApp, y Gabriel WhatsApp y José Luis YouTube. Gabriel pregunta por CAF y por Grifols. ¿Qué opinas? Que no tiene ninguna, pero me gustaría entrar. Mírame a ver si CAF o Grifols están para entrar. Lo mismo pregunta José Luis sobre IAG, si está para entrar IAG. Y también pregunta José Luis si Iberdrola volverá a máximos del año. Así que te dejo con CAF, con Grifols, con Iberdrola y con IAG. Hasta ahora, Javier. Venga, fenómeno, gracias, hasta ahora. Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Segunda parte de este consultorio de bolsa con Javier Echeverri, responsable de Active Trades España, 915331851, WhatsApp 609224716, nuestro canal de YouTube, ahí viendo los gráficos también en directo, Intereconomía Radio. Vamos a ver, Javier, que teníamos muchas cositas. Si Iberdrola volverá a máximos del año, si quieres empezamos por ahí. Y luego, si IAG, CAF o Grifols, serán, ¿verdad?, están para entrar. Dime cuál te ha gustado más de lo que has visto. Iberdrola, empezamos, ¿te parece? Venga, empecemos por Iberdrola. Venga. Fenomenal. Bueno, tenemos en pantalla ahora mismo el gráfico de Iberdrola y vemos lo primero claramente que hay una zona de acumulación importante entre esos 10,95 y 11,19, 11,20. Esa zona es muy importante y tenemos que tener en cuenta que es una zona que le ha costado muchísimo romper durante el histórico del título completamente. Y por tanto, esto lo que nos dice es que tenemos que ser precavidos a la hora de tomar decisiones próximos a esta zona. Justamente tenemos al título cotizando en 10,98, un poquito por encima de la intrusión dentro de esa zona de 10,95. Por tanto, mucho ojo hasta que no salga de 11,20 aproximadamente, o mucho ojo para ver si cae por debajo de esos 10,95 y poder tomar decisiones. Tenemos un soporte de corto plazo que va uniendo los dos mínimos relevantes últimos, que podría ayudarnos un poco a hacer esa figura justamente de pullback en la cual el precio caiga hasta el soporte y a partir de ahí continúe subiendo. Pero de momento lo único que podemos hacer es estar pendientes
de que dentro de estas zonas que remarco de nuevo, 10.95, 11, 19, 11, 20, dentro de esa zona mejor no tomamos decisiones. Vale. Y luego entre los otros tres, o sea que de momento lo ves, la pregunta que preguntaba José Luis, si volverá a máximos del año, hay que esperar que rompa los 11.20, ¿no? Eso es, vale. Exacto. Hay que esperar que rompa los 11.20 y una vez que rompa los 11.20, a partir de ahí veremos el color del título. Si es niño o niña, ¿no? Que se dice en estos casos. Seguimos con... Eso es, niño o niña. IAG, CAF o Grifols. Venga, las tenemos las tres justamente en pantalla para que sea más fácil verlo. El mismo oyente nos preguntaba por CAF y por Grifols. Vamos a empezar por Grifols entonces. Y vemos ese movimiento de caída importante desde, pues fijaos, desde 2020 no para de caer. Tiene dos subidas desde mínimos, recordemos, mínimos estaban a 8.04, la tenemos cotizando actualmente en 12.92 y su siguiente resistencia estaría en los 14.50 aproximadamente. Normalmente este título, y teniendo en cuenta el movimiento que tiene otro impulso hacia abajo porque está dentro de esos dientes de sierra que podemos observar claramente en pantalla. Si la hacemos más grande vamos a ver toda esta caída importantísima justamente desde el 13 del 2, exactamente 2020. Mientras tanto, recordemos, ha llegado a mínimos, esa llegada a mínimos nunca es algo bueno y por tanto lo que tenemos que pensar es que, bueno, tenemos que esperar a que rompa cuanto menos la zona anterior de estos 14,30, 14,50 y que afiance por encima de los 16,92. Es verdad que estamos hablando de huecos muy amplios, pero es verdad que tenemos un título con un sesgo bajista muy importante que no merece la pena arriesgar, salvo que sea una operación intradía y que veamos un impulso potente. Seguimos con CAF. Venga. Y CAF, Construcción Auxiliar de Ferrocarriles S.A., la tenemos cotizando en 32,12. Si hacemos el gráfico bien grande, se nos ha ido para atrás, un momentito, si hacemos el gráfico bien grande, aquí sí que vamos a ver una ruptura importante y por tanto después de esa ruptura seguimos un tratamiento lateral de mínimos donde la compañía no se ha comportado especialmente bien y tenemos como zonas importantes los 26,61, también una zona de acumulación muy importante, estamos hablando de los 33,02, recordemos que está cotizando en este momento a 32,12, por tanto muy próximo a esos 33,02, que sería una zona de resistencia muy dura. Si la rompiese, tenemos un sesgo alcista de corto espectro, si queréis, del 10 del 22, donde parece que el título empieza a salir un poco de esa vorágine bajista. Bueno, vamos a no vender la piel del oso antes de cazarlo y vamos a esperar a ver si rompe esta zona, como decíamos, de los 33,02. Vale. Y nos queda IAG, ¿no? Volviendo a IAG, claro que sí. Volviendo a IAG, nos vamos a hacer el gráfico grande y lo que vemos es una compañía, como decimos siempre con IAG, con un sesgo muy bajista, una compañía que ha cotizado por encima de los 155 y que vemos actualmente que su mínimo está muy próximo en el 2020 en ese 0,94. Estamos hablando de 5 veces menos. Por tanto, es una caída muy peligrosa. Actualmente nos cotiza en un 1,86. Ese 1,86 está justamente en tierra de nadie. Vamos a hacerlo bien grande para aquellos que nos están viendo desde YouTube, que puedan ver que su soporte y resistencia ahora mismo se encuentra entre 1,72 por abajo y 2,13 por arriba. Toda esa zona ahora mismo de tierra de nadie, como decimos, estamos hablando de movimientos muy escuetos, pero que porcentualmente son importantes. Por tanto, de este euro con 86 al 2,13 hay un porcentaje importante de subida, del cual estaríamos hablando de un 14,87. Si bien, como decimos, son pocos céntimos, lógicamente, porcentualmente es una subida importante. Y esto es algo que siempre tenemos que tener en cuenta cuando invertimos. No porque el múltiplo sea menor, el riesgo es menor. De hecho, habitualmente es justamente al contrario. Con un menor número de céntimos que se mueven a la zona, baja el porcentaje de crecimiento o de crecimientos mayores. Venga, vamos con un audio. Buenos días, Rubén. Mira, quisiera preguntarle al analista por 3 valores, a ver qué me dice de Amadeus, Ferrovial y Talgo.
Amadeus no la tengo en cartera y me gustaría incorporarla. A ver qué me dice. Sobre todo con intención de entrar en Amadeus. Vale, buenos días, gracias, Luis de Girona. Pues venga, vamos con ello. Ya, fenomenal, pues las tenemos las tres en pantalla. No me gusta mucho, ahora la buscaremos por otro lado. Amadeus, bueno, se va terminando la época estival. Amadeus, central de reservas importantísima, que vive básicamente del turismo, entre otras cosas. Bueno, tenemos la zona máxima de cotización a corto plazo en esos 70,08, cotizando actualmente 61,58. Desde empieza su caída el 15 del 6. Todas las reservas previas lo han llevado, pues fijaos, desde principios de año a una revalorización muy importante. Estaríamos hablando en torno prácticamente a un 43%, y eso desde luego no es moco de pavo. Esa subida tan fuerte durante el año, más el final del verano, creo que quizá no es el mejor momento para buscar largos dentro de esta compañía. Lo que sí podemos es tenerla muy a la vista, porque el comportamiento ha sido bueno, en definitiva, después de una caída muy potente en la pandemia. El movimiento lateral ligeramente bajista se ha corregido desde el 9 del 22, que fue cuando comenzó de verdad a subir, y cuando ha roto ese sesgo anterior, donde de nuevo ha entrado en este canal lateral que vemos claramente en pantalla, de 64,36 a 61,58. Ojo en esos rangos, vamos a esperar a que haya un rebote, si es que lo hay, y a partir de ahí se pueden tomar decisiones. Venga, Luis, buenos días. Ferrovial. Ay, perdón. Déjame que salude ya a Luis y ahora vamos con Ferrovial, por no esperar. Luis, buenos días, perdón. Muy buenos días, Luis. Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a ver, quería preguntarle al analista. Yo soy un inversor que me gusta invertir en empresas que sean fuertes y que den dividendo. Ya tengo unas cuantas, sobre todo españolas, y quería comentarle 3 o 4 para que él me diga si están para entrar o no para entrar. A mí me gusta entrar cuando estén a un precio asequible, no cuando estén en lo alto de la ola. Yo había pensado pues en Eni, esa creo que es italiana. Sí. Total Energy. Sí. ASA. Y BASF, que es alemana. Alemana, correcto. Si él ve que hay otras 4 o 5 que se pueda entrar, yo tengo 79 años. Yo esto pienso con esto para mis nietas, ¿me entiendes? O sea que a mí si una empresa y está bajando durante un par de años y es una empresa fuerte, pues bueno, si en esos par de años me da un dividendo, pues vale, puedo esperar. Y luego, pues cuando suba, pues mejor todavía. Y esa es mi manera de pensar. Vale. Dejarme el teléfono, por favor, porque si no, no le podría escuchar al analista. Sí, señor. Pues venga, vamos con a ver si estas le parecen bien o alguna otra. Y a ver qué dice. Gracias, Luis. Venga, vamos con ello y luego Ferrovial, que lo teníamos pendiente. Perdóname, Javier, que te acumulo el trabajo. ¿Este tipo de empresas de las que ha dicho, alguna sí que te pueda gustar o alguna otra alternativa? Bueno, en principio, Total Energy, teniendo en cuenta un poco toda la situación de la energía actualmente, es una empresa que puede ser interesante. Vamos a buscar el gráfico directamente, que es como mejor podemos hablar. Sí, pero cuando tenemos poquillo tiempo no las miramos todas, que nos queda 1 minuto y medio. Ok, bueno, te digo, en principio, a mí llamarme la atención, vamos a hacerlo muy rápido. Entonces, a mí llamarme la atención, me llama la atención Total Energy. BASF no es una empresa tampoco que me disguste. Y que me parece que puede ser interesante, pero que en cualquier caso también tiene cierto sesgo bajista. Por tanto, bueno, habría que buscar un poco dentro de fundamentales. Cuando queremos hacer inversiones a largo plazo hay que mirar muy mucho los fundamentales de cada compañía y tomar el fundamental como el motivo por el cual entrar y el técnico como el momento en el cual entrar. Por tanto, esto requiere de un poco más de visión. También le digo que si a largo plazo lo que quiere ver es compañías con dividendo y las va a dejar mucho tiempo, puesto que para que el dividendo funcione
tiene que ser con mucho tiempo, tiene que centrarse fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con análisis fundamental, estado de balance, ratio de endeudamiento. Por tanto, en un consultorio en radio va a ser muy difícil que le pueda dar una respuesta que le sirva. No obstante, yo estoy encantado, si quiere contactar con nosotros lo va a poder hacer sin ningún problema. Desde nuestra página web nos manda un correo directamente y yo estaré encantado de ayudarle en lo que pueda. Vale. Pues dime Ferrovial y me dices alguna cosilla más ahora. Ferrovial, que lo teníamos pendiente, perdóname, no sé si te algo. Sí, teníamos Ferrovial pendiente, que está en zona de máximos. Muy buen comportamiento Ferrovial desde el 2020, ha subido muy bien, lo ha hecho correctamente. Tiene ahora mismo un soporte en la zona de 28,25, está cotizando en 29,15. Como digo, la tenemos en zona de máximos y esto tiene lo bueno y lo malo que tienen las zonas de máximos, y es que tiene una posibilidad de caída importante hasta los 27,50 aproximadamente, que sería su siguiente zona de soporte si es que rompe los 28,31, y tiene por arriba estos máximos de 30,35 aproximadamente, que es donde tendríamos el objetivo. Bueno, para operaciones a muy corto espacio de tiempo, fenomenal. Ahora, para operaciones a mayor plazo de tiempo, busquemos soportes más relevantes, como decíamos, el de 26,80, el de 27,50 aproximadamente. Busquemos esa zona y confirmaciones de reversión sobre esa zona. Vale. Oye, te voy a leer alguna más por aquí, por WhatsApp. Es que tenemos mucho pendiente, pero no nos va a dar tiempo a gran cosa. Mira, Bankinter y Sabadell. Pregunta Pedro por Santander, Grifols, que las analizamos. Bankinter y Sabadell, dime algo rapidito. Sí. Bankinter y Sabadell. Pues vamos con Bankinter la primera. Bankinter es un banco que a mí siempre me ha hecho gracia, y básicamente porque lo han hecho muy bien, no porque me quede especialmente bien ni mejor que otros. No tengo nada a favor ni en contra, pero creo que hacen muy bien las cosas, y de hecho vemos desde el 2020 un comportamiento muy interesante. Lo tenemos ahora mismo cotizando en 6,02, y es que desde el 26 del 10 del 2020 de 2,22, recordemos cómo estaba toda la parte de banca del 2020, han subido de manera muy ordenada, con alguna fluctuación un poco más importante de lo que nos gustaría dentro de la banca. Hemos visto un 6,91 caer directamente hasta los 5,02, un 27%. Es una caída dentro del mundo de la banca muy importante, pero recordemos que esto sucedió justamente el 14 del 3 del 23, y ahí teníamos toda aquella vorágine de los bancos estadounidenses y suizos que nos pegaron un susto importante. Bueno, se ha reaccionado muy bien desde los 5,02, lo tenemos ahora mismo con zonas donde hay una pequeña dilatación hasta los 6,36, pero como decíamos anteriormente, su zona de máximos está en los 6,89, 6,90. Por tanto, bueno, vamos a esperar el soporte anterior, que lo tenemos en esos 5,73, y a partir de ahí empezamos a tomar decisiones. Vale, ¿y lo otro? ¿Sabadell? Y Sabadell, vamos con él. Y Sabadell, vamos a poner en pantalla, se me queda corto, dame 2 segundos. Vamos a ver, aquí está. Fenómeno. Pues tenemos Sabadell cotizando en 1,10, caída importante desde los 1,33, se nos fue directamente hasta los 0,87, justamente el 8 de marzo del 23, justo con lo que hablábamos de esa vorágine que nos marcaron los bancos, con esa capacidad, esa liquidez interna que tenían. Y al Sabadell le afectó todavía más, hasta un 34,35%. Desde esa zona de 0,87, de 0,87 en 5,6, lo tenemos con una subida muy bien hecha hasta el 1,1755. Caída posterior, y ahora mismo en zona de acumulación para romper el 1,1140. Cotiza en 1,1090. Vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. Pero desde luego la recuperación ha sido muy interesante, muy ordenada, y tiene muy buenas perspectivas. Por debajo, las zonas de soporte están en 1,06, con lo cual no están excesivamente lejos, y esto nos permite mayor posibilidad de crecimiento que de caída. Dame algún valor del que no hayamos hablado y le tengas echado el ojo.
Pues os voy a dar un valor del que yo suelo comentar muy a menudo. Es un índice, y en este caso ya sabéis que yo soy un poquito exótico para mis cositas, y me voy a ir a Arabia Saudí. Nos vamos a hablar del Tadawul All Share, y es que este índice nos sirve muy a menudo para contextualizar las subidas y bajadas que tiene el crudo, puesto que más del 60% de los integrantes de este índice están conformados por empresas que se dedican a los hidrocarburos de manera indirecta o directa, y por tanto lo tenemos ahora mismo rebotando en una zona importantísima de soporte y resistencia, que está actuando actualmente como soporte y nos ha subido desde ese soporte en torno al 1%. Esa subida del 1%, que parece muy chiquitita, dentro de este segmento es una subida bastante importante. Como decíamos, zona de acumulación. Sí, dime. No, que digo que a ver si he pillado bien el nombre. Tadawul con W. T-A-D-A-W-U-L. TASI creo que es el... T-A-D-A-W, eso es. TASI es el ticker. Eso es, con ese, índice de valores... TASI, vale. El TASI, Tadawul Share, que es muy interesante, no tanto para invertir directamente ahí, sino para cuando queremos ver las subidas del crudo Brent, del crudo West Texas, de la gasolina, del gasoil, de todo lo que tiene que ver con hidrocarburos. Recordad que este índice se nutre de esas compañías que no solamente compran el barril de crudo, sino que lo procesan, y por tanto compran todos aquellos productos químicos que sirven para el procesado, que habitualmente un inversor retail no es capaz de saber si están más caros o más altos, y van a hacer que el producto final, la gasolina, el gasoil, el queroseno, el D6, el del jet fuel A1, todo lo que tiene que ver con los productos luego comercialmente usables, estén más caros o más baratos. Entonces nos sirve para, sin estar muy dentro del mundo de los hidrocarburos, poder contextualizar lo que vemos en nuestras gasolineras. Hasta aquí llegamos. Javier Echeverri, responsable de Active Trade España. Gracias por estar con nosotros, por enseñarnos los gráficos y un poquito de análisis técnico. Hasta la próxima. Pasa buen día, buena semana, Javier. Igualmente, muchas gracias, Rubén. Un saludo a todos. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía.